ministerio, sola escritura, la escritura, nuestra autoridad suprema. Hermanos, bienvenidos nuevamente a un video más en su ministerio Sola Escritura. Realmente estamos muy contentos con todas las personas, los hermanos que han visto los videos. La verdad es que les agradecemos que nos hagan compañía de esa manera. Y hoy traemos un tema más que abordar para la gloria de Dios, para que edificación de cada uno de nuestros oyentes y que están viendo, ¿verdad?, los videos. Es Jacob, ¿con quién peleó? Sería el tema de esta ocasión para meditar. Los invitamos, claro, ¿verdad, hermanos? Que ahora que vamos a tener este tema, igual que en los otros temas, comenten, se suscriban, le den like y compartan los videos, ¿verdad? Para que más personas puedan escuchar estos valiosos temas. ¿Algún comentario, mi hermano? Como siempre, al principio, aparte de dar el tema, de hacer la invitación para los comentarios, lo principal es la oración. Así es. Bueno, vamos a orar entonces. Inclinemos el rostro para orar. Eterno Dios y bendito Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites disfrutar de estos temas con nuestros hermanos. Te rogamos, querido Dios, que tú tengas a bien perdonarnos si hemos pecado contra ti, tú nos limpies y nos des de tu Santo Espíritu, para que así tu palabra, Señor, sea edificación para cada uno de nuestros oyentes. Gracias, eterno Padre, porque en tu misericordia tú nos haces siervos tuyos. No lo merecemos, Padre, pero te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Igual el detalle del que comentaste en un video anterior, que si hay algún otro comentario más personal, que vayan al correo que va a aparecer aquí en pantalla. Los invitamos, si quieren alguna plática más personal, también pueden mandar a ese correo algún mensaje. Entonces, hermano, el tema de hoy, Jacob, ¿con quién luchó? ¿Con quién luchó? Bueno, yo creo que antes de hablar de este tema, vamos a externar un poquito el asunto, porque me recuerda cuando iban aquellos camino a Emaús después de 3 días de haber sido crucificado el Señor, ¿no? Y si recuerdas, el mensaje que se da ahí es que desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál era el centro? El Señor Jesús. Era el Señor Jesús. Entonces, digamos que ahora vamos a ver, siguiendo la misma temática que desde un principio hemos proyectado. Este mensaje, como todos los otros, es cristocéntrico. Y hermano, es el Evangelio. El Evangelio, claro. Y no solamente lo dice en Emaús, porque dice de lo que él hablaba, ¿no? Las Escrituras. Sí, de lo que de él se hablaba. De lo que él se hablaba. También el mismo Señor Jesús se lo dice a los fariseos. ¿Recuerdas? Cuando le dice, vosotros escudriñad las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, tienes razón. Entonces, no solamente ahí en ese camino, sino también ahí como reproche le dice a los judíos. Y a mí no queréis venir. A mí no queréis venir. Entonces, totalmente la Escritura, desde el Génesis, desde el capítulo 1 hasta Apocalipsis, todo habla y apunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Así es. Entonces, desde esa perspectiva yo quisiera que viéramos este asunto, ¿no? Excelente, hermano. Pero vámonos a la historia, el hecho en su contexto. ¿Con quién luchó Jacob? Por principio de cuentas, puede ser que algunos de nuestros amigos que nos siguen en los videos, puede ser que no sepan la historia de Jacob. Así es. Recordemos que Jacob pues fue el nieto de Abraham, aquel que recibió la promesa que en sus ¿cómo decía? En sus simiente sería benditas todas las naciones. Entonces viene algo importante, que cada hijo
de esa generación y de esa genealogía tenía la expectativa de qué le deparaba a él el destino, qué le deparaba a él la paciencia de Dios con respecto a su vida y al desarrollo de tan importante plan. Yo lo voy a retomar desde antes. Recordemos que el Señor crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto de Edén, les da una instrucción, ellos desobedecen la instrucción, caen en pecado, caen en rebeldía, porque eso es el pecado, y ahí mismo en el huerto se realiza el primer juicio, y también se da la primera promesa, y también se da a conocer el Evangelio, Así es. las buenas nuevas de salvación. Entonces, dentro de esas buenas nuevas de salvación era una promesa de que iba a venir una simiente por parte de la mujer. Iban a ser un hombre, de una mujer, iban a ser un hombre que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. A la serpiente, así es. Y aquí viene algo bien importante, que es a donde nos lleva a Jacob. Vemos las genealogías que están ahí en el libro de Génesis, y de repente llegamos a Matusalén. ¿Qué significa el nombre de Matusalén? Cuando éste muera, vendrá el juicio, ¿no? vendrá el juicio propiamente, ¿no? Porque ya toda la tierra, toda la carne en la tierra se había degenerado. Y dice que el Señor se arrepintió de haber creado esta tierra. Así es. Pero, y viene esa hermosa palabra, pero. En Noé halló gracia. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y el Señor retomó el asunto para el ser humano. Todas las demás personas, solamente 8 personas fueron salvas, y vuelve a haber una incipiente, un reinicio. Así es. Pero ¿qué pasó pocos años después? Pues la Torre de Babel. La Torre de Babel, aquellos así es. descendientes de Noé volvieron a confabularse, porque el corazón del hombre es perverso desde su juventud, desde su niñez, y se rebelaron en la Torre de Babel, donde querían ellos controlar al mundo, porque eso es lo que dice. Así estaba la perdición. El Señor confundió los idiomas, y entonces inmediatamente después de eso encontramos el llamado que el Señor hace a Abraham. Sal de entre tu tierra y de entre tu parentela. Ya es algo muy particular. La promesa en Génesis 3 con Adán era una promesa genérica. No había nada determinado, no había de qué linaje, porque el linaje era de Adán, ¿no? Pero ya aquí, que ya habían una serie de linajes de los hijos de Noé, y entonces aquí ya eran pues naciones otra vez, y de ahí se señala propiamente a Abraham. Que si tú sigues la genealogía, viene de todos los patriarcas. Así es. Pero, lo llama y le da la promesa. Entonces ya nos enfocamos en una familia. Pero una familia curiosa. Porque esa familia no tenían descendientes Abraham. Su esposa era estéril. Y pasaron bastantes años después de que recibió la promesa de que sería padre de muchedumbres de naciones. Y nomás no había, ¿no? No. Entonces, como que eso le da una importancia tremenda al asunto de, ponte tú en el lugar de los descendientes, ¿no? O sea, claro. de repente ya Abraham, de casi más de 100 años, ¿no? Entonces nace Isaac. Y luego Isaac, también su esposa estéril. Y eso tiene un propósito, claro, lo vamos a ver en otro tema, de seguro, ¿no? Pero ahorita estamos viendo la historia de Jacob. Entonces,
Isaac ora al Señor, porque así dice la Escritura, y entonces su esposa queda embarazada, pero la sorpresa, no nada más es uno, Sino vienen dos hermanos. Así es. Y ahí empiezan las vicisitudes en la vida de Jacob. Resulta que el que nacía primero, el primogénito, era el que tenía el derecho a la herencia, a la heredad, y lo más importante, a la promesa. Él también heredaba la promesa. Ujú. Pero como en todo, aún en el mundo secular, se dice en los círculos de administración de empresas que a mayor responsabilidad también tiene mayor autoridad. Tienes beneficios, pero también tienes responsabilidades. Así ¿no? es. Eso le correspondía al primogénito. Y aquí en estos que eran gemelos, pues había que tener cuidado a la hora del nacimiento para que la partera identificara de alguna manera Al primogénito. al que nacía primero, ¿no? Ujú. Y resulta que el que rompe la matriz, por decirlo así, rompe el primero de los dos que vio la luz de este mundo, pues Esaú. no fue Jacob, fue Esaú. Ujú. Entonces ya de ahí quedó marcado como que Jacob venía en un segundo término. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya Jacob, aunque deseaba agradar a Dios, venía marcado por las circunstancias que estaban establecidas en este mundo físico, de que él no era apto para ello, por su nacimiento, no por una acción que él haya hecho. Ujú. Ahí se refleja también la soberanía de Dios. En eso estoy pensando, de hecho, hermano. Le estás dando vuelta ahí y estoy pensando en Romanos, definitivamente. Sería cuestión de que lo viéramos para que veamos lo que sucedió, no en el ámbito físico, sino En el ámbito, en el ámbito espiritual, en la determinación que Dios mismo hace respecto a la vida de cada uno de nosotros. Vamos a Romanos, por favor. Perfecto. Romanos 7, si no estoy Es Romanos 8, si no mal mal. 8, recuerdo. 7, 8, uno de esos dos. Sí, Romanos 8. Ok. Porque Romanos 7 Ah, sí, tienes razón. puede ser incluso Romanos 9. Muy probablemente. Bueno, vamos a buscarlo. No nos sabemos la Biblia de memoria, definitivamente. Es Romanos, Creo que es 9, ¿eh? sí, es el 9. 9, 10. Podemos leer desde el 9 para que estemos en contacto. 9, Oh. 9 de Romanos. Ok. Adelante. Ah, permíteme, me pasé un poquito. A ver. Ahí está. Bueno. 9, 9. Ujú. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vamos a tomarlo desde Abraham. Adelante. Ujú. Seguimos. Permíteme. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, dio de uno de Isaac nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjate cómo desde ahí las circunstancias físicas le eran desfavorables Desfavorables, así a Jacob. Pero la providencia del Señor no nada más permaneció en el Señor. La Biblia claramente nos dice, no hará nada el Señor Ujú. en este mundo material sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Si recuerdas la historia, cuando Rebeca estaba embarazada y sentía bastantes molestias en el vientre, Porque aquellos dos venían luchando allá porque adentro. desde ahí se estaban peleando los Sí. bebés, y entonces fue y consultó a Jehová. Y desde ahí se le hizo esta declaración Así que está es. aquí en Romanos, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque dice, y no solo esto, en el versículo 10, y no solo esto, dice, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, vuestro padre,
porque no siendo aún nacidos, fíjate bien, Ujú. porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal. Aquí elimina cualquier intervención humana. Y también rompe todo eso de creer que somos salvos por hacer algún tipo de obras, ¿no? Es lo que dice aquí. Así es. Porque la palabra busca establecer algo que nunca ha estado En juego. en juego, Ni en venta, ni en discusión. nada. Salvaguarda la palabra de Dios algo, que es lo que sigue diciendo aquí. Dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección. Así es. O sea, hay un propósito en la elección, pero ¿quién hace la elección? Aquí dice, Aquí mismo lo dice. Así no por las obras. No te voy a elegir Ujú. por las obras, sino por el que llama. ¿No? Sí, el Señor Jesucristo me trae a la mente también cuando le dijo a los discípulos, vosotros no me elegisteis, sino yo los elegí a vosotros, ¿no? Y mi Padre los trajo a mí. En el Evangelio de Juan. Ujú. ¿Y qué causó eso en los judíos? Un Revuelo. escándalo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano se establece en el yo. Y es ahí donde está la batalla real. Ujú. Está la batalla real en estos tiempos pasados y hoy más fuerte que nunca. Y somos tan atrevidos que decimos cuando yo elegí al Señor, ¿no? Cuando leemos aquí que la elección de nuestra salvación es de Él. Es definitivo, así Así es. Entonces, este es Jacob. Ujú. De este personaje es de quien vamos nosotros a hablar, que nació bajo unas circunstancias adversas a su anhelo, porque él anhelaba servir a Dios, Así es. pero la providencia del Señor ya lo había marcado. Entonces, siguiendo con el asunto, Ajá. Volvamos a humanamente, Génesis. a veces uno, como lo hizo su abuelo, cuando Abraham no podía tener descendientes, Sara le dice a Abraham, oye, ¿no será que le debemos de ayudar a Dios? ¿Cuántas veces hemos querido ayudar a Dios y nos sale Contraproducente. contraproducente, ¿verdad? Ujú. Y entonces, aquí Jacob no fue la excepción. No. Jacob se adelantó, Jacob hizo algunas cosas. Siempre, humanamente, queremos ayudar a Dios y tergiversamos las cosas. Todas estas cosas habían estado y todas estas cosas te van a suceder mientras tú estés queriendo establecer la justicia mediante tu propia fuerza, mediante tu propio carácter, mediante tus propios pensamientos y tus propias razones. Y esto no es así. Y eso es lo que debemos de aprender aquí en la historia de Jacob. Jacob, a raíz de lo que hizo porque engañó a su hermano robándole la primogenitura, Ujú. tuvo que salir de ahí, de su tierra y de su parentela, ya no vivir con su papá y con su mamá, y se fue huyendo. Pero lo torcido de nosotros, el Señor lo puede enderezar. Amén. Y allá le esperaba también la providencia del Señor. Y se fue sin riquezas, hizo un pacto con Dios en el camino, llega allá, el Señor le bendice con bienes materiales Ujú. y con bastantes hijos Bastantes. y suficientes esposas. Y llegado el momento, fíjate, eso es importantísimo. El Señor te da bendiciones en esta vida material, de todo tipo, de riquezas y también de tus afectos. Ujú. ¿Quién no es feliz con toda su familia? Claro. Sí, ¿no? Pero llega un momento en que el Señor te hace un llamado. Y ese llamado es para que tengas un encuentro con Él. De una o de otra manera te hace el llamado. Y aquí a Jacob no pudo haber sido la excepción. Y entonces a Jacob le dice, ya sabes que Jacob le habla en sueños, le dice, mira Jacob, y es necesario que vuelvas a tu tierra, porque aquella es la tierra que te voy a dar a heredar. Jacob
dentro de sus esfuerzos por progresar en esta vida material, había hecho ciertas creencias para que su paga que le habían ofrecido le beneficiara. Ujú. El Señor le abre, le recorre el velo y le abre para que vea la providencia que él había hecho. Claro. Y cuando él, su suegro y dueño de las ovejas que él cuidaba y pastoreaba, le decía, mira, tu paga van a ser todas las ovejas blancas, pero le daba puras ovejas pintas Ujú. y de colores para que ninguna oveja saliera blanca, y así supuestamente él pues lo iba a tener de esclavo siempre, ¿no? ¿Qué hacía Jacob humanamente? A través de creencias, a través de ideas humanas, pues él, dice la escritura, que ponía cosas blancas para que cuando los borregos llegaban y cubrían a las hembras, al estar viendo lo blanco, pues pensaba él que iban a nacer blancos. Así es. Y ese pensamiento tenía y lo llevaba a la práctica, y curiosamente salían blancos. ¿Qué opinión crees tú que tenía Jacob cuando veía que le funcionaba eso? Que eran esas cosas que él hacía, ¿no? Que era su Casi digo, qué inteligencia la mía, tan grande, ¿no? Qué bien, qué bien lo estoy haciendo. ¿Cuántas veces nosotros igual oímos el mensaje del Señor, aceptamos el mensaje del Señor, nos bautizamos en el nombre del Señor, acudimos a las reuniones, iba a decir al club, pero no, acudimos a las reuniones en donde nos hemos congregado, ¿no? Y ahí nos dan una serie de lineamientos, por eso me refería al club. Sí, nos enseñan. Ahí nos adoctrinan que debemos de hacer ciertas cosas que muchas veces no son bíblicas. Así es. Así como aquello no era bíblico, también aquí. Para progresar espiritualmente tienes que X, Y y Z. Como dice la palabra, algunas cosas tienen buen nombre, algunas cosas, pero no sirven en lo espiritual. Es exacto. Así tal es. cual. Es bíblico, Uh-huh. lo dice la palabra. Entonces, es aplicable a esto, ¿no? Pero cuando ya se trata de que tengamos un encuentro, porque el tiempo está concluyendo, tengo que sacar cuentas contigo, tienes que venir a la heredad que te voy a dar. Y por cierto, como todo cristiano, debemos de saber que hoy más que nunca estamos en este momento. El Señor nos está llamando para que ya dejemos esas ideas humanas y nos aboquemos a un escrito está. La palabra de Dios se hizo carne, pero la palabra de Dios nos ha llegado a través de la palabra escrita. Así es. Y hoy tenemos que basarnos a la palabra escrita. Ya basta de que nos vengan con cuentos humanistas. Necesitamos tener un escrito está para regir nuestras vidas. Y antes de que saliera de su ciudad donde estaba con su suegro, el ángel del Señor, el Señor se le presenta en sueños y le muestra y le dice, mira, no eran tus habilidades y tus ideas que llevabas a la práctica, era yo quien hacía que tus ovejas nacieran del color que fueran para tu paga. Yo fui el que te hice rico, no fueron tus ideas. Y así es con cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros que estamos viendo este programa, no son tus ideas, no son tus estrategias. Es la obra de Dios en tu favor, obrando para mostrarte la salvación, para darte bendición y vida nueva. Quizás esto ya lo dije en otros videos, pero voy a seguir insistiendo. ¿Estás seguro? Sí, claro que sí. Normalmente en las prédicas se mete la psicología y buscando una manera de atraer a más personas con eso, fusionando lo que es la palabra de Dios con pensamientos humanos. Y Pablo, ¿cuántas veces en la misma palabra no él está en contra de todo eso, derribando todo argumento, derribando todas estas filosofías? Entonces, precisamente
es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Creyendo que Dios está prosperando. Que nosotros estamos prosperando por nuestras propias sabidurías, por hacer estas estrategias humanas, uniéndonos a la palabra de Dios, cuando realmente es el poder del Espíritu Santo trabajando en las vidas de las personas, ¿no? Entonces no es estrategia humana. El Señor todavía tiene misericordia de nosotros y nos permite o más bien los que usan estas estrategias, el Señor permite que su palabra llegue, porque la palabra no va a llegar vacía, no va a regresar vacía. No importa que la fusiones, el Señor va a hacer esa obra que hace la palabra de Dios por medio del Espíritu. Pero yo creo que estamos en el tiempo en el que el Señor va a abrir los ojos a esas personas también para decirles, mira, no es por esto que lo estás haciendo, se está logrando, ¿no? Precisamente esa parte que estás diciendo es la obra del Espíritu Santo. Así es. Y recordemos que, como dijimos en los primeros programas, vendría el tercer Elías, y esa es la obra del tercer Así Elías. es, pero mira, dijiste algo bien importante. Uh-huh. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Ok. ¿Qué versión es la tuya? 60. Ah, perfecto, esa es la que me gusta para ese versículo. 10, del 5, por 5 favor. en adelante, sí, de hecho creo que es más, desde el 1, ¿no? Desde el 3. ¿Desde el 3? Sí. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudados. No, 2 de Corintios. Sí, estoy en 2. 10. Ah, perdón, yo estoy en 5. 10:3, ok. Sí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo militaba Jacob? Según la carne. Según la carne, sí, y según su sabiduría, él según decía, su inteligencia, decía, yo las pongo aquí rayaditas, estas varitas, para que cuando ellas las vean salgan las rayaditas. Las rayaditas o cuando blancas, cuando sean blancos. Exactamente, ¿no? Pero ahí, ¿cómo te dice? Vuelvo a leer. Seguimos leyendo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Igual cuántas no van y buscan consejos de predicadores en otras naciones de estas religiones que llenan mega iglesias. ¿Cómo le hacen para llenar sus iglesias? ¿Cómo le hacen? ¿No? Y ya vamos a importarla a la organización nuestra. A la organización nuestra, cuando tienen el poder aquí, en la palabra Exacto. de Dios. O cuántas veces se escucha también cuando ahora sí que en prédicas de la familia, que son en las que más he escuchado estas cosas, que dicen, es que no nacemos sabiendo, ni quien nos enseñe, no hay manera de ser. No hay manual. No hay manual para ser padres. Con la Biblia aquí. Ajá, tremendo. Con la Biblia aquí, predicando esas cosas. O he escuchado también decir, es que somos buenos. ¿Por qué? Porque en el folleto lo dice. El psicólogo que escribió el folleto dice ahí, somos buenos, muy dentro de nuestro corazón somos buenos, pero la Escritura dice que somos perversos, el corazón es perverso y mentiroso más que todas las cosas. Que bueno no hay ni a uno. Ni a uno. Entonces, batallando contra la misma palabra de Dios, trayendo estas filosofías. Porque buscan sus propias ideas, Así no buscan la palabra de Dios. Pero mira, ¿qué sigue diciendo ahí, por favor? Seguimos leyendo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta ahí está más que bien y perfecto. A ver, dime una cuestión, ¿no es lo que le pasó a Jacob? Sí. Jacob estaba totalmente en sus ideas de este mundo, pero vino el Señor y le habló y le derribó todo. Todo su argumento. Y le derribó todo de tal manera que aquel angelito se quedó sin argumentos. Así es. Y glorificó a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Te has dado cuenta del asunto? ¿Estás glorificando a Dios o quieres seguir glorificando a las instituciones? ¿Quieres vivir bajo el cobijo del Altísimo o quieres vivir bajo el cobijo de una organización? No pienses que cuando el Señor venga podrás argumentar y decirles que eso me enseñaron en determinada organización.
y esto me lleva a pensar con el Señor Jesús, cuando le dice a los judíos, vuestra casa os es dejada, vacía, desierta. Ellos pensando que por ser judíos, y porque en algún momento ahí se Ajá. había manifestado la Shekinah, la gloria de Dios, ya estaban, ahora sí que eternamente cubiertos. así es, porque si vamos a la historia bíblica, ciertamente hay iglesias que están predichas en la palabra de Dios, con fecha exacta, con año exacto, pero así como el pueblo judío se desvió de la palabra de Dios, si este pueblo se desvía, definitivamente no puede uno seguir ahí, porque se tiene que predicar la palabra de Dios. No se puede fusionar las dos cosas. El asunto no es que pasara eso, sino que se siga permitiendo, a pesar de que se predica la palabra y se haga a un lado la palabra de Dios. Creo que el problema radica ahí, que fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, porque ahí estaba la misma palabra y la palabra fue desechada. Por eso el Señor Jesús dijo, vuestra casa es dejada desierta. Mira, hace como un mes más o menos, estuve viendo un video de un tema que tiene, por nombre, si no mal recuerdo, algo así como la matemática de la profecía, ¿no? Algo así, la exactitud. Y esta persona que hablaba ahí decía, mira, dice, la iglesia judía, de acuerdo a Daniel, tenía un plazo establecido por Dios para su existencia, ¿no? Al final dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Así es. Y si cuentas, terminadas las 70 semanas, la religión judía llegó a su fin, tanto así que hasta el templo fue destruido. Y luego este predicador señalaba y decía, y luego viene la 1260. Te voy a parar ahí tantito, pero eso no quiere decir que ellos no sigan pensando que son la religión verdadera. Porque ellos siguen creyendo ellos que siguen ellos, engañados, pues, está muy bien la palabra, sería mejor la palabra correcta, creyendo, y ellos todavía piensan que viene un tercer templo, ¿no? Sí, entonces, a pesar de que ya la palabra ellos la desecharon, porque eso fue lo que sucedió. Desecharon la palabra hecha carne. Hecha carne. Por eso dice, vuestra casa os dejada. Sí, pero no ese es el propósito. O sea, a lo que yo voy es que este predicador señalaba que después de esa viene otra, vamos a llamarle otro periodo de la iglesia verdadera. Periodo, sí, así es. Y aquí en Apocalipsis 12, por decirlo así, lo dice en el versículo 6, si gustas leer. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Y en profecía son 1260 años. 1260 años. Y resulta que la iglesia primitiva, la que Cristo fundó, que después, como Apocalipsis claramente lo dice en el capítulo 17, versículo, ya lo hemos mencionado creo, en el versículo 3, donde dice, Juan narra que primero desde el 1, del 17:1 al 3, ¿qué cosa dice? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, donde estaba la otra mujer. Sí, donde la dejamos en el capítulo 12. En la que dejamos la en el mujer capítulo virtuosa, 12. Sí, la misma. Que era perseguida por el dragón, que tenía Así 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y aquí qué dice? Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemias, y 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sigue? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra.
Vi hasta el a 7. la mujer ebria de la sangre de los santos Oh. y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Se admiraba, no lo podía creer. ¿Cómo era que era posible que aquella mujer pura Por eso se y asombró. virtuosa, a la cual él amaba como, Ujú. como apóstol, a la amada iglesia, así escribía? Y entonces el predicador señalaba que aquí también había otro tiempo. Y estos 1260 años se cumplió con la iglesia mundial, cuando el general Berthier Ujú. fue y se lo lleva preso al obispo romano. Así es. También hay otra profecía que señalaba a este predicador, la de las... 2300 tardes y mañanas. Es exacto. Ujú. Y señala, esa es la que él enfatizó. Dice, la última iglesia que está señalando es esa, la de las 2300 tardes y mañanas, que tiene su cumplimiento en el año de 1844. Ujú. Y este predicador decía, ahí comienza un remanente, y dice, y ese es el último. Ujú. De ahí ya no hay ninguna otra fecha, ya no hay nada más. Pero eso es actuar maliciosamente, Así es. totalmente maliciosamente. Es omitir parte importante de la escritura. Porque si nos vamos en el capítulo 12, Versículo 17. en el versículo 17 nos Ujú. marca lo más importante. Si gustas leerlo, o lo leo aquí. Adelante, Lo voy a leer hermano. aquí. Dice, Adelante, hermano. entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Qué significa una mujer en el símbolo iglesia. de Apocalipsis? Una iglesia. Ok, entonces el dragón fue airado contra la iglesia, podríamos Así es. leer. Pero mira lo que sigue diciendo. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Ah, caramba. O sea, ya no está ahora persiguiendo a una mujer. Ya no. Ya no está persiguiendo a una institución. Ujú. Ahora está persiguiendo a los otros. Otros, los de la simiente de la mujer. ¿Quiénes son estos? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es. Hoy en día, yo quisiera preguntar a aquellos que se cortan las venas por sus instituciones, ¿tienes el testimonio de Jesucristo? ¿Verdaderamente tienes el testimonio de Jesucristo? ¿Das la vida verdaderamente por la palabra de Dios? ¿O te estás cortando las venas por una institución? Así es, hermano. Y hay algo Y esto tiene que ver con lo Sí, que sí. estamos hablando. Sí, precisamente de yo Jacob. quiero comentar algo acerca de eso, permíteme. Perdón, ando un poco ronco. Precisamente yo quería comentar eso porque Jacob empezó a creer que con sus filosofías, por Con decirlo sus artificios sus humanos. artificios, ¿no? Igual sucedió con la iglesia judía, que era la primera iglesia que estamos diciendo aquí, cuando ahora sí que quebró esa unión. Esa fidelidad a la palabra. Cuando se une con el Estado. Cuando dice, no tenemos más rey que el César, ¿no? Exacto. Luego viene esta mujer que va al desierto y en esta época también ellos se unen con el Estado para parar la persecución y forman una alianza con el poder civil. Que era el Imperio Romano. Así es, el Imperio Romano. Y esta última iglesia que habla el predicador, 2300 tardes y mañanas, de alguna manera también está haciendo lo mismo. Se ha unido con las naciones, se ha unido con los poderes, de tal manera para lograr un renombre. Y uno de ellos, y lo vuelvo a repetir, es la ONU. La ONU, que es una organización satánica, 100%, si nosotros investigamos muy bien quiénes son estas personas, y vemos todos estos movimientos del aborto, del feminismo, que no hace más que destruir familias, separar matrimonios y leyes que ni siquiera son justas, que están más a favor de la mujer para destruir al varón. Mira, entre otras. Entonces, y todas estas iglesias se han unido en esa institución. Mira, pasa algo.
Si nosotros analizamos esas leyes a las que tú te refieres, si lo analizamos a conciencia y a la luz de la verdad, realmente ni siquiera están a favor de las mujeres. Eso es lo peor. O sea, están en contra de las mujeres, pero los están engañando, están destruyendo, están deliberadamente denigrando el cuerpo de la mujer. Ahora, esa es la realidad. Así es. Ahora, ¿qué tiene que ver con Jacob? Pues que estas instituciones han estado usando estos artilugios creyendo que de esa manera van a lograr predicar el evangelio. Exactamente lo mismo que pasó con Jacob. Sí, nada más que aquí hay una cuestión, y ese es el detalle de unirse al gobierno civil. Porque el Señor dijo, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada conmigo. Así es. Entonces, ellos se unen, al unirse al mundo, no se unen a algo que sea imparcial. No. Se unen con el príncipe de este mundo. Y no pueden servir a dos señores, dice la misma No, palabra. porque además, al unirse con el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo dice el Señor Jesús, dijo el Señor Jesús, yo vengo para que tengan vida eterna. Y Él viene para matar y Él destruir. viene para matar y destruir, y lo estamos viendo con todo lo que tú estás Así explicando. es. Pero volvamos entonces, A Jacob. cómo el Señor hace esto, revelándonos, porque aquí se lo reveló a Jacob la verdadera realidad. Pero la revelación no tarda, no termina ahí, sino que, como la misma Biblia dice, como va en aumento la luz del día hasta llegar del alba al mediodía, la luz plena, así es la vida de todo creyente. Así es. Y la vida de Jacob no fue una excepción. Jacob, después de que el Señor le revela, Jacob dice, ya no tengo nada que hacer aquí, tengo que irme a donde el Señor me está enviando. Igual debemos de ser nosotros. El mensaje es para cada uno de nosotros. Ya basta de estar jugando a la iglesita. No es a la iglesita. Tenemos que abocarnos a tener un encuentro con Dios antes de que venga el tiempo del fin. Ese es el llamado. Y aquí en Jacob lo encontramos claramente. Jacob toma a su familia y salen y se van. Pero recordemos que tenía un pasado, y el Señor no quiere que tengas un pasado. El Señor te va a hacer una limpieza total. Va a limpiar tu pasado. Así es. Y una de las cosas que tenía en su pasado eran las cosas materiales. Jacob no pensaba en que había defraudado al Dios de verdad mintiendo a su padre. Jacob pensaba, humanamente todavía, con sus artilugios, él pensaba en la consecuencia de encontrarse con su hermano al que le había robado la primogenitura. Esa era su mayor preocupación. Claro. Y estando en esa preocupación es que vamos a ver el pasaje que nos dice Génesis 32, versículo 24, para que no... O no sé si quieres leer de antes. Pues yo diría que desde ahí, hermanos, para que avancemos. Sí. Correcto, adelante. Desde el 24. Bueno, entonces vamos a dar el preámbulo. Da el preámbulo, por Sí, favor. mira, en el camino hacia su tierra, pues se enteraban, no sé cómo, porque no había internet, pero se enteraban, y se enteró su hermano que ya venía de regreso su hermano Jacob, Sí. y fue a buscarlo. Igual Jacob mandó delante de él, digamos así, espías. Y cuando vieron que ya venía aquel con 400 hombres, según recuerdo, Sí. regresaron de inmediato a decirle a Jacob, oye, viene tu hermano con tanta gente, ¿no? Y él, con sus miedos humanos, recorrió a sus artilugios. Así es. Hizo una división de todo su campamento y puso adelante a unas personas, luego a otras, y al final se quedó él solo. Y dice la palabra que, vamos a leer... 24. 20... Así se quedó Jacob solo. El 21. El 21, ok. Sí. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tremenda historia, ¿verdad? Tremenda historia, mis hermanos que nos ven. Pero esa tremenda historia también la tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Esa historia la tenemos que vivir. No hay manera de que te puedas escapar. Si tú tienes un llamado, lo tienes que vivir. Tienes que enfrentar tus miedos, tienes que enfrentar tu pasado, tienes que enfrentar todas esas vicisitudes que has estado evitando hasta este momento. En algún momento vas a tener este encuentro. Y en este encuentro hay muchas cosas. Dijimos que el tema de esta ocasión, ¿cómo se llama? ¿Con quién luchó Jacob? Así es. Y aquí viene una de las partes. En el 24 dice: y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí hay unas cosas bien importantes. O sea, se quedó solo y hasta el alba. O sea, toda la noche. Toda la noche. Qué fortaleza la de Jacob. Sí, definitivamente. Qué fortaleza la de Jacob. Ahorita ves una pelea de box, por decirlo de alguna manera, y los rounds duran 2 minutos. Y tú ves que ya el 10º round ya van bien cansados, ¿no? Y él toda la noche. Toda la noche. Pero entendamos que él no sabía con quién luchaba. Y aparte de eso. Y también aquí la pregunta es que no sabemos con quién luchaba. Por eso preguntamos: ¿con quién luchó Jacob? Uh-huh. Según aquí dice que luchó con un varón hasta que amanecía, propiamente. Uh-huh. Y luego dice: y como vio que no podía con él. ¿Quién no podía con él? Jacob. ¿Jacob no podía con él? A ver, ya me metiste a pensar un poquito más. Lee de corrido y verás. Así que, a ver, así quedó Jacob. El 24 y solo. 25. Sí, por eso estoy leyendo el sí. 24 otra vez. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, sí, no había leído correctamente, definitivamente. Por eso es importante leer bien la palabra. Sí, aquel que luchaba con Jacob vio que no podía contra Jacob. ¿Cómo era Jacob? Era aguerrido. Sí, sí. De espíritu aguerrido. Uh-huh. No nada más de fuerza física, sino de espíritu aguerrido. Él tenía que luchar por su vida. Tenía por quién luchar. Uh-huh. Tenía por quién luchar. Yo pregunto: ¿tendrás por quién luchar? ¿Cuántas veces madres nos dicen: oren por mis hijos? Pero a la vuelta de la esquina que se quiebran y se olvidan de esa batalla espiritual que tienen que hacer por sus hijos. ¿Cuántos padres, como aquel Elí, el sacerdote, que veía a sus hijos hacer lo indebido y no les estorbaba? Así es. Entonces, ¿eran como Jacob? Nada que ver. No. Jacob era alguien bien disciplinado en esas cuestiones. Uh-huh. Sus propósitos los llevaba hasta el extremo. Pero su propósito siempre era agradar a Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Agradarte a ti o agradar a Dios? ¿Agradar a una institución o agradar a tus hermanos o agradar a Dios? Esas disyuntivas, el Señor se va a encargar minuciosamente de quitarlas de nosotros y sacarlas a la luz, para que en aquel gran día, cuando sea el juicio final, no tengamos nada que decir con que yo no supe. Es que no lo sentí, es que no me enteré. No. Por eso en esta existencia Dios nos hace lo mismo que a Jacob, que discernamos el asunto
esa batalla es dentro de nuestras mentes la que tenemos que luchar, como luchó Jacob. Y luego que sigue diciendo, y como vio este personaje que luchaba con Jacob, que no podía con él, ¿qué hizo? Tocó el sitio del encaje de su muslo. ¿Y qué pasó con Jacob? Dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Eso qué nos dice? Nos dice algo bien importante. La fuerza física no es la que va a prevalecer. No. Este ser que luchaba con Jacob, desde un principio le pudo haber hecho eso. Pero el Señor te deja hasta donde Él lo permite. Y ya luego dice, ya, hasta aquí te voy a dejar. Te voy a descoyuntar. Cuando te descoyuntan, ¿qué pasa con tu vida? No sé si aquí, no, me parece que aquí, sí, en el 31, por favor lee el 31. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Quién? Jacob. Jacob. O sea, como lo descoyuntó, cojeaba de su cadera. ¿Dónde estaba el hombre fuerte físicamente? Ya era un discapacitado físico, totalmente. Pero espiritualmente Fortalecido. Era un gigante. ¿Por qué digo que era un gigante? Porque, fíjate nada más, ¿qué dijo en el 30? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira la expresión, cómo él declara eso. O sea, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. No dice, luché contra Dios y vencí. No. Ya no hay protagonismo. ¿Cuántas veces hemos oído el protagonismo entre algunas personas que se dicen religiosas? Es que yo elegí seguir a Dios. Es que el yo. Aquí Jacob ya había sido descoyuntado. ¿Cuántos necesitan descoyuntarse dentro de las congregaciones tan numerosas a veces que se levantan orgullosamente, no por ser cristianos, sino por pertenecer a una denominación? ¿Cuántos necesitan ser descoyuntados como Jacob? No lo digo yo, lo dice la palabra. Y luego dice, leyendo en el desglose, dice, y dijo, el que luchaba con Jacob le dijo, déjame que raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Aquí habla ya del discernimiento que Jacob tuvo en medio de la batalla. Pero entre nosotros, cuando tenemos una batalla espiritual, cuando estamos en el horno de la aflicción, ¿discernimos que es una batalla espiritual? ¿O queremos todavía pretender reclamarle a Dios? ¿Por qué a mí? Aquí el hombre, Jacob, Jacob, no decía, ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? No, porque llevo toda la noche batallando aquí con este varón, ¿no? Tú prometiste ayudarme. Ajá. No. Aquí él dice... Y me estás lastimando aparentemente. Ya me lastimaste. Ya me invalidaste totalmente. No, totalmente, tremendo. No. Él dice, bendíceme. Porque aunque me duela, yo no te dejaré. Eso es más que una súplica. Mi carne, y también está diciendo, mi carne ya no importa, ¿no? Sí. Sí, o sea, aunque estoy en la carne, yo ya físico, no quiero militar en la carne, lo que leímos precisamente en los ayunos, cuando hablábamos de Jacob, cuando hablábamos de Jonás, esa entrega que hicieron aquellos, de que no vamos a comer ni vamos a tomar nada de agua. ¿Por qué? Porque estaban igual que él, estaban también descoyuntados. O sea, es que lo que nos espera es la muerte. Y nos aferraremos a la bendición del Señor. Y tú comentabas, ¿no? Precisamente cuando no estamos descoyuntados de la carne, cuando seguimos militando en la carne, vamos a llamarlo de esa manera, como lo leímos en Corintios, decimos, no, es que cuando yo acepté al Señor, cuando yo acepté el llamado, cuando yo elegí... Pero cuando realmente el Señor nos descoyunta de nuestra carne y empezamos a ver verdaderamente las cosas espirituales, y ya aunque estamos en la carne, no militamos en la carne, decimos, cuando el Señor me llamó, cuando el Señor me rescató, cuando tuvo misericordia de mí. Cuando tuvo misericordia de mí, porque yo soy malo, yo quería seguir en lo mío, pero el Señor tuvo que descoyuntarme. descoyuntarme para que yo entendiera que Él me ama, que
y me Amén. quiere salvar. Porque dice, yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor, yo quiero que se salve. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Total. Entonces seguimos. Ujú. Y entonces, fíjate bien, o sea, él pidió una bendición. No te dejaré si no me bendices. Y el principio de la bendición comienza con tu nombre. Porque le dice, ¿cuál es tu nombre? A ver, tú quieres que te bendiga el Señor, ¿cuál es tu nombre? Te voy a identificar, ¿cuál es tu nombre? Dime quién eres realmente, ¿no? Así es. Y qué bien que dices esa palabra, porque dime quién eres. ¿Qué significaba el nombre de Jacob? El suplantador, sí. el engañador, el mentiroso. Burlador también, Sí. ¿no? Entonces, tenía que decir su nombre bajo vergüenza, Así es. pero es que estaba ante la potencia. Y el Señor que dice, venid a mí, estemos a cuentas, ¿no? Así es exacto. Y entonces, lo primerito que hace el Señor, porque el nombre tiene que ver con tu personalidad. Carácter, Y aquí ya personalidad, se lo había todo. demostrado totalmente a Jacob cómo Ujú. era su personalidad, como su nombre. Por Así eso le es. pregunta cuál es tu nombre. Y cuando él da su nombre en esa súplica, mi nombre es Jacob. Mi nombre es suplantador. Mi nombre es fracaso. Mi nombre es decepción ante mi Dios. Pero, ¿qué le responde? Lee, por favor. Ujú. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, versículo 28, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Puede haber alguna bendición más grande? Tremenda bendición. Una bendición tan completa que comienza con cambiarte el nombre y te cambia tu personalidad. Así es. Ahora, normalmente cuando vemos es algo glorioso, es algo grandioso, nos imaginamos, porque es difícil separar las cosas materiales, porque estamos en la carne, de las cosas espirituales. Pero estamos diciendo que es una gran bendición, sin embargo, en lo físico, ¿cómo quedó para toda su vida en este mundo Jacob? Cojo. Lisiado, Ujú. cojo, pero en el hombre espiritual, en el hombre interior, fortalecido para toda su vida. Así es. En toda su vida, él sabía a quién servía. Entonces, ¿con quién lucho realmente? Esa es la pregunta que necesitamos responder. La primera batalla que tuvo Jacob, que tuvo que enfrentar Jacob, era reconocer quién era él. Su falta de idoneidad para la vida eterna. Era un fracaso. Con muchos anhelos, con muchos deseos de agradar a Dios, pero con la imposibilidad, como lo dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Porque quiero hacer el bien, pero no lo puedo, no lo consigo. Eres un burlador, cada uno de nosotros. Cuando nosotros encontramos eso, es cuando tenemos ese encuentro con Dios. Cuando nos damos cuenta cabalmente, como aquí se dio cuenta cabalmente Jacob, que siempre haya fracasado, es cuando comienza el Señor a cambiarte tu nombre y tu persona, y te da un nuevo nombre, y te da una nueva esperanza, pero también te da una nueva vida, que ahora ya no vas a depender de lo material, sino de la palabra de Dios. Podemos llevarlo al texto bíblico cuando el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es armonía, Se- se llama una armonía. Así es decir, la primera batalla que tenemos y que vamos a tener y que todo cristiano tiene que pasar, todo Jacob, porque todos seremos Jacob en algún momento en nuestra vida para que el Señor nos transforme, es con nosotros mismos, es con nuestro Es la yo. primera batalla. Para poder llegar y decirle, Señor, yo soy ¿no? Y no te voy a dejar ir si no me bendices. Entonces, aferrarse completamente, y para eso tienes que despojarte de ti mismo. De todo el bagaje que traes Tremendo. y ya no depender más de tus argucias. Ujú. Por eso es tan importante que se entienda el mensaje. No estamos atacando a nadie. Estamos nada más exponiendo una realidad patética, sí. Pero es solamente cuando llegas a ese nivel cuando puedes tener esta nueva oportunidad. Y, Cuando el Señor te va a cambiar tu existencia. y estamos hablando de un hombre que, según la Escritura,
Dios ya lo había amado sin haber hecho bueno y malo. O sea que él ya lo había elegido. Y precisamente creo que por eso se tocó lo de las denominaciones y las organizaciones. Muchos allá saben que el Señor eligió esa iglesia por fechas y profecías bíblicas. Pero ¿acaso Jacob también no era así? Y Jacob no andaba conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia sabiduría. Quizás hoy en día esas organizaciones están por ahí también queriendo hacer lo mismo que Jacob, y el Señor les dice: basta ya, niégate a ti mismo y cree solamente en la palabra de Dios. Yo no lo veo así. Te voy a decir por qué. Porque el Señor no vino a salvar, no vino a morir por instituciones. No, el Señor no vino a morir por por una nación, vino a morir por cada ser humano. Por eso, esto lo estoy llevando a nivel particular, todos aquellos que están en esas instituciones. Ah, bueno, que no lo entendí así. No me estoy refiriendo como organización completa, sino a las personas, cada uno, a individuo. Por eso cuando yo me refiero al llamado personal. Por eso digo, no ataco organización alguna. No lo ataco, en algún momento estuve yo ahí. Pero me refiero más bien sí, a todos aquellos que están en esas organizaciones y están viendo la verdad en la palabra de Dios, están siendo llamados por el Espíritu Santo y están viendo este vino de Babilonia que se está mezclando ahí. Entonces el Señor les está haciendo este llamado precisamente, a eso es a lo que voy. Ah, ya te entiendo. Individualmente. Sí, digamos que este es un mensaje de Elías. Así es. Este es un mensaje espiritual. Esto es abrir el telón para ver detrás de lo que hasta hoy has entendido. Esta parte es la aplicación tipológica del mensaje que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Es abrir la escritura, pero no para que te sepas la historia, sino para que sepas cada parte de lo que está escrito aquí, cómo se aplica en tu formación personal, en tu edificación, ladrillo a ladrillo, para que llegues a tener el edificio completo, conforme a la voluntad establecida de Dios. Amén. Sí, hermano. Algo más que Bueno, yo creo que la historia, no estamos viendo toda la historia de Jacob, porque la pregunta fue sí. ¿con quién luchó Jacob? Exactamente. Entonces, no es toda la historia. Nuestras luchas son, primeramente, tenemos que renunciar al yo, coincidiendo con lo que el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así es. Esa es la primera, que aquí ya Jacob lo hizo. Y tenemos un encuentro con el Señor, pero la batalla con el Señor no podemos batallar. No. El Señor nos está esperando, el Señor está para transformar nuestras vidas y para hacerlas conforme a la imagen de Cristo. Amén. Bueno, ¿con eso concluimos? Yo creo que sí. Ok. Muy bien, mis hermanos, estamos nuevamente, vuelvo a extender las gracias para todos aquellos que ven los videos y los que se quedaron hasta el final. Denle un like, un me gusta y acompáñanos en el siguiente video. Estamos muy contentos, de verdad, que estén con nosotros. De parte de todo el Ministerio Sola Escritura, que el Señor los bendiga. Amén.